Muy buenas noches. Les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Le damos la bienvenida a este estudio semanal que estamos haciendo del libro de Mateo. Ya casi terminamos el libro. Vamos en el capítulo 24 que vamos a estudiar hoy. Ya nos quedan unos pocos capítulos para terminar este hermoso libro que hemos estado estudiando desde el principio. Le doy las gracias a Kiana que nos está acompañando, a David también. No sé si habrá llegado o ya no demora en llegar. Estamos directo en live por Facebook, nuestra página La Roca de Betel y también por Zoom. Estamos también conectados. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para entregarle este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que nos dirija en esta noche, en este estudio del capítulo 24 del libro de Mateo. Así que les invito a que me acompañen en una pequeña oración. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que nos das en este día, Señor, de poder estar estudiando tu palabra, Señor. Anhelamos y queremos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Padre Santo. Te doy gracias por mi esposa, Señor, que ella saca el tiempo para preparar estas lecciones, Señor. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo a través de ella, Señor, hablando en esta noche, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Te doy gracias por la vida de Kiana, de David, de su familia, Señor, que nos acompañan también en esta tarde, Señor, por medio de Zoom. Y te doy gracias, Padre, por todas las personas que puedan escuchar esta enseñanza, sea hoy o en el futuro, Señor. Gracias, papito lindo, por toda tu bendición y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Queremos continuar con nuestro estudio de Mateo. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente sobre la hipocresía y cómo Jesús les mostró a los discípulos los errores en que incurrían los fariseos de la época y también, pues, por ende, a nosotros hoy en día también nos explica un poco esto. En este capítulo que empezaremos a estudiar hoy, es lo que se puede llamar, las personas lo llaman el segundo sermón del Monte de los Olivos. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a leer nuestro capítulo 24. Hoy los invito a que leamos esta primera parte que va del 1 al 14. Mateo 24, del 1 al 14. Dice, señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, está jugando. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el
Bueno, ahí tenemos hasta el versículo 14. Esto empieza hablando del templo. Como un paréntesis, para entender un poco mejor esto, veamos como un bosquejo de esta parte. Dice, después del trabajo de Herodes, el templo era enorme, casi 500 yardas o metros de largo y 400 yardas o metros de ancho. El plan de Herodes de reconstruir el templo empezó en el año 19 antes de Cristo y solo completó hasta el año 63 después de Cristo, tomando más de 80 años. El templo fue terminado solo 7 años antes de ser destruido. Pero el segundo templo no solo era grande, también era hermoso. El historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro y cuando el sol brillaba sobre ellas era cegador verlo. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los extranjeros pensaban que había nieve en el templo. Entonces aquí vemos, nos está describiendo Josefo como un lugar muy hermoso, muy atractivo. Los discípulos, cuando le hacen este comentario a Jesús, lo que ellos quieren es que Jesús mirara a esa belleza de los edificios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo que voltearan y vieran bien. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Unos 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una revolución judía contra los romanos en Palestina y se disputaron de muchas victorias al principio, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. Entonces aquí vamos viendo cómo se va cumpliendo esto que Jesús dijo. En esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, vemos que la respuesta que él le da a esos interrogantes de los discípulos sobre cuándo sucederán estas cosas, el derribamiento del templo, cuál será la señal de la venida de él, se ve claramente, o sea, la respuesta que él da, se ve claramente que esas señales se pueden como clasificar en 3 categorías. La primera parte nos habla de la categoría de religiosas. ¿Por qué? Porque allí está hablando de que vendrán falsos profetas, falsos cristos, que habrá persecuciones y la predicación del evangelio a todas las naciones. Entonces, de todo esto se nota que está dentro de la categoría de cosas religiosas lo que la respuesta que Jesús empieza a darle a los discípulos. También hay otra categoría que es lo político, porque aquí él les habla de que habrá guerra, rumores de guerra. Entonces, eso nos concierne a la parte política. La otra categoría se refiere a las cosas naturales, porque dice habrá terremotos, pestes, hambrunas, como lo pudimos, si recuerdan lo que leímos anteriormente, ¿no? Dice que vendrán muchos que usando, o sea, habrá falsos cristos, eso nos está hablando de la parte religiosa. Luego habla también de que oirán de guerras, rumores de guerra, pero también les dice, es necesario que eso suceda, que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todas estas cosas son cosas políticas, pero también habla de desastres naturales como terremotos y dice que todo esto será apenas el comienzo. Habla de los odios, de las persecuciones y también dice que habla del evangelio y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y después de eso vendrá el fin. O
sea, él allí nos está mostrando 3 categorías diferentes de señales del fin. Nos muestra cosas religiosas, cosas políticas y cosas naturales. Miremos que el que está en este momentico prediciendo, el que está profetizando es el mismo Jesucristo. Y hay varias cosas que debemos de tener en cuenta porque estamos viviendo nosotros como cristianos, según las profecías, no solamente las que nos da Jesucristo en este capítulo 24, sino también en otros profetas que más adelante vamos a ver, se dan los acontecimientos que dan como señales del fin son los que estamos viviendo ahora, porque mire que esto se escribió hace 2000 años y lo que habla el Señor precisamente de los comienzos de dolores, que los comienzos de dolores son el principio de las señales que, que van a venir del fin. ¿Del fin de qué? Viene el arrebatamiento, que es lo que nosotros estamos esperando, pero antes de eso van a suceder cosas que nosotros estando aquí las estamos viviendo y las vamos a vivir. Porque, qué es lo que muestra? Primero vemos en el versículo 10 que dice, ¿lo puede leer? 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Qué estamos viviendo ahora? Se está viviendo eso, ese enfriamiento que mucha gente se aparta del evangelio, ya la gente no quiere saber nada de iglesia, ni del Señor, ni de nada de estas cosas. Entonces es una señal que le estamos viendo ahora. De pronto anteriormente había el respeto por Dios, había como esa, tener en cuenta, así sea la iglesia católica o cualquier religión que tuvieran las otras personas, pero no había tanto enfriamiento como ahora. Ahora hay una apatía hacia las cosas de Dios, nadie quiere saber de Dios, nadie quiere hablar de las cosas de Dios, cuando de hecho a alguien se le dice o se le predica el evangelio, sienten que lo tratan de ridiculizarlo uno mismo. En el versículo 12 hay otra señal que podemos ver en los días de hoy. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mire, el amor de muchos se enfriará. Ahorita hay una, ¿cómo se puede llamar eso? Hay una cauterización. Sí, o sea, no nos interesa nada, la gente se está muriendo de hambre, las personas están pasando por necesidades. De hecho, hay muchas muertes, por ejemplo, en nuestros países hay muchas muertes de personas que están pasando necesidad y no nos importa, o sea, podemos ver una persona tirada en la calle con necesidad y la gente se va yendo, o sea, va pasando y no. De hecho, mire, me acuerdo cuando yo estaba joven, cuando yo estaba muchacho, en Colombia había una muerte y era noticia nacional. Y todo el mundo se horrorizaba por una muerte, porque era algo que era inverosímil. Hoy dicen, no, en este fin de semana nomás hubo 500 muertos en la capital de Bogotá. Bajó, entonces están contentos porque nomás hubo 500 muertos. Así que se ha enfriado el amor de muchos porque ya el egocentrismo, el pensar solamente en mí, está predominando. O sea, a mí solo me importa mi bienestar y a muchos el bienestar de los que están aquí. Los políticos, muchos políticos tienen la oportunidad de estar en un puesto donde pueden ser de influencia y pueden ayudar a otras personas y lo que hacen simplemente es pensar en ellos mismos, robar lo que más puedan y no les importa qué pasa. Mire que hay una noticia muy triste en La Guajira, en Colombia, hay niños que se mueren de hambre y el gobierno aprobó darles desayuno, almuerzo, desayuno, algo así para que ellos tuvieran una comida diaria. Y muchos de los políticos se robaban ese dinero o les daban cosas pasadas en mal estado a los niños. No les importa porque les importa solamente es el dinero. Entonces, dígame si no se está cumpliendo eso. En el versículo 14 nos dice, por último, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? En este momentico estamos nosotros predicando el evangelio desde Canadá. Hay personas en Colombia que nos ven, en México, aquí mismo en Canadá. Hay personas que nos están viendo por vía internet desde Buga, desde La Cumbre en Colombia. O sea,
en muchas partes y estos videos de pronto esto no tiene mucha popularidad, pero sí hay personas que están predicando el evangelio que llega a todo el mundo. Dante Gebel es una persona que sus prédicas llegan a todos los continentes. O sea que vemos que también se está cumpliendo porque esto no lo podía hacer hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque hace 40 años no existía estos medios que tenemos hoy en día, como el Internet, el Facebook, todas estas cosas que Dios ha permitido, estas herramientas, y hoy se está dando la evangelización mundial. Que la gente reciba o no reciba, eso ya no es problema de nosotros, pero el hecho de que se está haciendo y se está, ya no puede haber como el pretexto de que es que no, es que nadie predicó. Nadie habló de Jesucristo, nadie habló de Dios. Está hablando, ya si la persona escucha o no escucha. Entonces, dígame, ¿será comienzo de dolores? Vamos a seguir leyendo a ver qué. Bueno, ¿qué nos muestra ahorita más? vamos a ver aquí un versículo, o sea, pues, de gran importancia, el 15 y el 16, que dice: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. En algunas versiones de la Biblia no se dice el horrible sacrilegio como en esta, sino que se habla de la abominación desoladora, que es lo que cita Daniel 11:31. Entonces, que dice que sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio o lo que también llamado abominación desoladora. Miren, esencialmente, la abominación desoladora nos habla de la máxima profanación del templo judío, el establecimiento de una imagen idólatra, algo diferente en el mismísimo lugar santo. Entonces, es lo que resultará inevitablemente en el juicio de Dios. Esa es la abominación que trae desolación. En el vocabulario del judaísmo de aquel tiempo, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría. Jesús describió una forma de idolatría en el lugar santo que trae con ella una gran desolación. En Lucas 21, del 20 al 21, también habla de esta señal y es muy clara y no necesita como ninguna mayor aclaración. Dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Esto no solamente se habla allí, también Pablo nos explica más sobre el futuro cumplimiento de esto en segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La historia nos dice que en el año 66 después de Cristo, el resentimiento de los judíos estalló en una gran rebelión abierta y los romanos decidieron terminar con esa rebelión judía de una vez y para siempre. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén experimentó el más terrible sitio de su historia, cuando una gran fuerza romana encabezada por Tito puso sitio a Jerusalén. El sitio duró poco tiempo y en ese mismo año Jerusalén fue conquistada y destruida. El único remanente del fundamento de ese templo tan hermoso que nos mostraron al iniciar este estudio, que existe hoy en día, es el Muro de los Lamentos.
Y hoy en día el edificio que ocupa ese mismo sitio del templo es la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, como se llama. Entonces, si nosotros miramos, ¿tienes algo que hacer? No, ¿No? pues Sigue, sigue. Ok. Lo que vemos ahí en la profecía es que empiezan a hablar de Jerusalén y del templo. Mire que hay algo que nosotros queremos que tengamos bien en cuenta y es que no quiero, ay, ¿cómo lo dijera? Como que fuéramos alarmistas ni nada de eso, sino que son cosas que están sucediendo. Mire que Israel no era nación Eso desde... está más adelante. ¿Hasta más Sí, adelante? sí, Ok, entonces ahorita lo explica mi esposa. sí, sí, para que no Sí, volvamos a repetir ahora. ok. Ahora, vamos a ver cómo Jesús les advierte a ellos. Ahorita vamos a leer del 16 al 20. Dice, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Después de esa insurrección, de esa revuelta que hubo, muchos judíos de todas partes del país se aglomeraron en Jerusalén. Este hecho agravó mucho más el asedio de los romanos, llevando pues a una terrible hambruna, guerras civiles, matanzas políticas y aumentó el sufrimiento para muchos cristianos, aunque algunos cristianos hicieron caso y lograron huir, atendieron esa advertencia de huir de la ciudad. Mm, Los historiadores hablan en este tiempo que más o menos 1.100.000 judíos habrían muerto durante estas revueltas y 97.000 fueron capturados. Esta es como la... En esa época fue cuando se destruyó completamente el templo de Jerusalén y estaba el general Tito o el comandante Tito, que al era frente. el que estaba al frente de eso. Bueno, vamos a continuar leyendo de los versículos 21 al 28. Dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Mire, Jesús está advirtiendo, les dijo que este será el tiempo más horrible en toda la historia. Cuando pensamos en las terribles guerras, plagas, hambrunas, genocidios que ha visto la historia, esta es una afirmación que pues, deja mucho, mucho que pensar. Cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechaza, esa sí será realmente una gran tribulación. Nadie debería ser engañado sobre la naturaleza del regreso de Jesús, porque bien sabemos, no es secreto ni privado, sino que estará a la vista de todos. Él mismo lo dice, será como, aquí lo dice muy claro, como un relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente. O sea, allí no hay nada oculto, va a ser algo muy que se pueda ver a la vista de todos. Pero en medio de tal tribulación estará la tentación de buscar falsos mesías, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mire que hay algo que la gente dice, no, yo no creo que Dios siendo tan bueno, ¿cómo va a hacer que pase estas cosas? O sea, Dios, Él ha advertido desde hace muchos años, con su palabra, y no es que sea injusto ni que sea malo, sino que simplemente Dios
nos ha revelado a todos nosotros qué es lo que va a pasar. Hay un camino de arrepentimiento, hay un camino que nos lleva a la vida, hay un camino que podemos escoger libremente, pero también Él nos da la libertad para no escogerlo. Entonces, no es que, es como por ejemplo, las leyes dicen que yo, si me robo algo en un supermercado, pues me meten a la cárcel o en un banco, donde quiera que sea. Entonces, yo hago eso, adrede, con conocimiento de eso, me meten a la cárcel y te digo, tan mala que es la ley, ¿no? Tan malo que es Dios. ¿Por qué me castigan? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, es lo mismo que pasa con las profecías y con todo lo que va a pasar hacia el futuro. Dios lo está advirtiendo, lo ha advertido, lo ha dicho, ha dado un tiempo bien Bien. amplio para que nosotros podamos arrepentirnos, para que podamos hacer la voluntad de Él, para que no nos coja como como Imagínate esto, desprevenidos. eso se empezó a hablar desde el Antiguo Testamento. Daniel está en el Antiguo 600 años Testamento antes. y ahora lo está haciendo Jesús en persona en el Nuevo Testamento. Bueno, continuemos. Vamos a leer los versículos 29 al 35. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Bueno, aquí nos habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará esplendor y varios pasajes proféticos describen las alteraciones de la naturaleza que procederán y rodearán el glorioso regreso de Jesús. Esto se habló en Joel 2:10 y recordemos que Joel era un profeta que vino y exhortó al pueblo de Judá a volverse a Dios y les advierte eso en Joel 2:10 de que el juicio está cerca. Ante este ejército, miren lo que dice Joel 2:10. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Esto mismo lo dijo Joel y lo está diciendo Jesús en este tiempo. Isaías también nos habló de eso en el Antiguo Testamento. Isaías 34:4 dice, se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como la pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. En lecciones pasadas estuvimos hablando sobre la higuera y veíamos que cuando hablamos de la higuera, esto se relaciona con la nación judía. Entonces, cuando Jesús sacó esa higuera, recuerdan que porque no estaba dando fruto, eso nos simbolizaba que esa nación iba a secarse, iba a desaparecer como nación. Pero luego también nos habla de que la higuera brota de nuevo, inmediatamente antes del regreso de Cristo. Esa es la señal de que la nación judía será restablecida de nuevo. Esto se cumplió, que era lo que iba a decir mi esposito ahora, en 1948, cuando esas Naciones Unidas votaron a favor del establecimiento otra vez en Palestina de un estado judío que se llamaría Israel. Entonces, ay, perdón. Fue un poquito esto. Jesús aseguró que cuando estas señales aparecieran como él las predijo,
La abominación desoladora, seguida por la gran tribulación, seguida por las señales de los cielos, lo que seguiría sería su regreso a la tierra. Cuando la higuera echa brotes, eso dice que hay un resultado inevitable, que es que muestra que el verano está cerca y el fruto ya viene. De la misma manera, cuando estas señales se vean, la venida de Jesús en gloria con su iglesia, este mundo inevitablemente seguirá. Hasta este punto, Jesús como que nos ha resumido y nos ha dado como un resumen bien importante sobre los eventos de los últimos tiempos. Entonces vimos que habrá catástrofes, persecuciones, pero estos en sí mismos no son como las señales más del fin. Surgirá la señal fundamental, que es la abominación desoladora. Cuando esta abominación desoladora aparezca, hay advertencias para Israel que huya, le dice, huye antes de esto. En los talones de abominación desoladora viene la gran tribulación y nos habla de esos disturbios, de que el sol no se oscurecerá, que la luna y las estrellas no alumbrarán. Y en culminación habla de que Jesucristo regresará en gloria. Entonces nos dice que la generación a la que Jesús se refiere no puede ser como esa generación a la que él está hablando inmediatamente, que era a los discípulos, porque ellos nunca vieron esto de regresar a Jesús en gloria, como lo describe Mateo. Es sin duda la generación que vea estas señales. Mire que hay algo que tenemos que ver, y es que las señales que da Jesucristo en ese momento son señales de algo que va a acontecer hacia el futuro. En ese momento está Israel en la tierra, o sea, en su territorio, está el gobierno romano dominándolo, porque recordemos que Israel pierde su autoridad o su poderío desde el año 600 antes de Cristo. Y eso fue cuando Babilonia se toma el poder, se tomó a Israel y dañó Jerusalén y toda la cosa. Después vinieron los persas, después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Y en el año 70, ahí es donde, como tú lo dijiste, 1.100.000 murieron y los demás quedaron esparcidos. Ahí es donde viene, digamos, la profecía y se cumple que huyan, ¿sí? Entonces, esta profecía, muchos de los que estudian la palabra de Dios, los teólogos, hablan de que esta profecía ya pasó en el sentido de que hay cosas que ya sucedieron, pero hay otras cosas que van a venir. Una que ya sucedió fue precisamente la expansión del pueblo judío por todo el mundo, el quedarse en ellos sin tierra. En ese momento Israel desapareció de la faz de la tierra y es algo maravilloso que yo quiero que tengamos en cuenta, y lo he hablado muchas veces, pero yo siempre recalco esa bendición que es el pueblo judío, porque ellos, a pesar de que no estaban en su tierra, ellos nunca abandonaron su lengua, su fe, sus costumbres, su religión, todo lo que ellos tenían, a pesar de que no tenían un territorio. A partir de 1948, ellos vuelven a ser nación, y ahí es donde viene la profecía de que cuando la higuera vuelva otra vez y empiece a dar el brote, ahí es donde vemos que empieza a haber algo. Según esta profecía, dice que no pasará una generación hasta que el Señor venga en gloria. Ese rayo, ese relámpago en las nubes, es precisamente hablando de el rapto, y ahí es donde nosotros, en nuestra doctrina, nosotros creemos que el rapto ya viene pronto y es el próximo acontecimiento profético, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra vivos seremos arrebatados juntamente con él y seremos llevados a una nube, donde van a haber dos acontecimientos, y uno es la premiación, que llama el tribunal de Cristo, donde van a haber coronas y sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré,
tenga su corona. Y también después va a haber las bodas del Cordero, que es el casamiento de Jesucristo, que es el novio, con la novia, que es la iglesia. De por vida van a estar juntos sin separarse. Ahí viene ya el tratamiento que Dios otra vez ha dejado en stand-by, que ha dejado ahí quietico a Israel, porque Israel lo deja como en, ¿cómo dice Joel en español? Detenido. Detenido por un tiempo, pero vuelve otra vez y revive Israel. Y ahí es donde venimos nosotros a tener, digamos, lo que la señal nos da a nosotros es que está muy pronto la venida del Señor, los acontecimientos, las guerras, los terremotos, todas las cosas que están viviendo. Y lo más importante es eso, de que la higuera ya volvió a renacer. Porque si no hay un templo en Jerusalén, ¿dónde se va a hacer el sacrilegio? O sea, se necesita que se construya el templo. Y el templo, hay muchos que dicen que ya lo están construyendo, inclusive el sacerdote, el sumo sacerdote ya le han hecho, o están haciendo los trajes en oro para hacer esas ceremonias. Y ahí es donde nosotros nos basamos en que muy pronto está la venida del Señor. Esto no es para que tengamos miedo, esto es para que tengamos gozo, para que tengamos el pretexto o como el empuje para que prediquemos más la palabra de Dios a las personas que no conocen del Señor. Dice la palabra de Dios que el que confiese a Jesucristo como Dios y Salvador será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Cristo vino a este mundo a pagar por el pecado que nosotros habíamos cometido, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros, porque siempre vamos a pecar. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que ya nosotros no vamos a volver a pecar. Eso es mentira, porque la misma palabra dice que aquel que diga que no peca, pues le hace a Dios mentiroso. Entonces, y Dios no es mentiroso. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que Dios vino y en el cuerpo de Jesucristo a este mundo a salvarnos a nosotros, a darnos vida eterna. Los que acudan a Jesucristo, los que le abran el corazón, los que le entreguen la vida a Jesucristo, los que lo inviten, los que le digan, Señor, perdóname, yo recibo esa sangre que tú derramaste en la cruz por mis pecados como pago de, de esa deuda que tenía, entonces son salvos. El creer en Jesucristo, que Jesucristo es Dios. ¿Por qué pago y por qué se paga con la muerte? Porque el Señor también dijo, el alma o la persona que pecare deberá de morir. ¿Quién murió por nosotros? Nosotros no hemos muerto. ¿Por qué somos salvos? Porque Cristo murió por nosotros. Y esa es la salvación. Así que tengamos en cuenta estas señales, porque de verdad que todas apuntan de que, y si es una generación más o menos entre 80 y 120 años, o sea que desde 1948 estamos cerca. Estamos cerca a la venida del Señor. Ahora si vemos el versículo 36, dice, se desconocen el día y la hora, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí Jesús se refiere a la pregunta original que le hicieron los discípulos en Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida? Su respuesta es de alguna forma inesperada, diciendo que el día y la hora nadie sabe. Jesús afirmó que ese conocimiento estaba reservado solo para su Padre. Si Jesús mismo, al menos durante el tiempo que estuvo aquí como hombre, no sabía ni el día ni la hora, entonces se hace como un énfasis como en la, sí, como en la, qué tontería, esta de que cualquier otra persona, muchas personas hacen predicciones y dicen que en el año tal, en la fecha tal, han salido cantidades de fechas. Sí, de fechas que Julanito de tal predijo que, en el 2012. que en el 2012, que en el 2000, que bueno, entonces eso no, nadie lo sabe. Basados en lo que él nos ha dicho sobre la abominación desoladora, hubiéramos podido esperar que el día y la hora exacta pudieran ser conocidos. Después de todo, Daniel estableció el día del regreso de Jesús como exactamente 1290 días después de la abominación desoladora.
Entonces, estos son dilemas y son preguntas que se tienen de cómo puede ser completamente desconocido el día de la venida de Jesús y al mismo tiempo ser conocido hasta ese día según lo que decía Daniel. Pero entonces, piensa. Sí, Daniel nos da a nosotros unas profecías muy claras y muy precisas, porque por la primera venida, cuando él profetiza de que en la semana 49 iba a entrar el Salvador en un pollino por Jerusalén, que fue el Domingo de Ramos, exactamente para las personas que estudian, que son muy entregados y que desmenuzan y cogen las fechas, exactamente el día que dijo Daniel, ese día entró Jesucristo por Jerusalén en ese pollino. En estas profecías que nos da también algo importante y es 1290 días después de la abominación. Primero tiene que venir la abominación. Si no hay templo, no hay abominación. Entonces, más o menos podemos saber de que el día que estén inaugurando el templo de Jerusalén, ya podemos decir de que cuando llegue esa abominación muchos dicen que puede ser que como los judíos no, ellos tienen por ejemplo al marrano como un animal impuro, entonces puede ser que en vez de un cordero, el anticristo, que va a ser el líder mundial, lleve un marrano a sacrificarlo al templo y fuera de eso coloquen imágenes allá adentro. Entonces ahí es donde viene la parte del sacrilegio. Puede ser, no estamos diciendo así es, sino que simplemente son cosas que el Señor mismo nos dice, cuando uno ve las nubes sabe que va a llover. O sea que más o menos nosotros estamos deduciendo y estamos en base a lo que Dios nos ha dado, en base a las profecías de Daniel, en base a lo que el Señor nos dice, pues más o menos qué puede suceder o cómo pueden suceder las cosas. Bueno, para continuar vamos a leer los versículos 37 al 39. La venida del hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos está hablando de los días de Noé. Jesús explicó lo que quiso decir con los días de Noé. Él se refiere como a una vida normal, como el común, alrededor de las cosas normales, como lo que hacemos, comer, beber, casarnos, dándonos en casamiento, como una vida normal. En vez de otras palabras, la vida será como siempre. Equivocada tal vez, sí, pero usual. La idea más bien parece ser que todas las cosas seguirán de la misma forma como si no fuera a suceder nada, que es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente vive la vida loca. Ajá, pero también podemos recordar que en los días de Noé estuvieron marcados por violencia, opresión demoníaca, muchas cosas se vivieron en esos días de Noé, impurezas sexuales, demasiadas cosas se habían. Y cosas que no entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó. Aquellos que en los días de Noé fueron advertidos y finalmente llegó el juicio. Para aquellos que habían ignorado las advertencias, llegó repentina e inesperadamente. Que Noé, recordemos que Noé empezó a hacer su arca y esta arca no la hizo de un día para otro. Y fue mucho tiempo haciendo el arca, hablando, diciéndole a ¿y qué decían de él? Oh, está loco. Está loco. 120 años duró Noé haciendo el arca y no solamente eso, sino que predicando, porque a él se le llama, en el libro de Judas creo que habla de que Noé era el pregonero es el que, atención, ¡ey! O sea, y nadie le creyó porque nadie quiso construir un arca. Hoy estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo predicación mundial, estamos pregonando el evangelio. El arca lo pueden hacer un barquito para eso. ¿Y cuál es el barquito? Pues Jesucristo es el que nos lleva a esa salvación, para que así como vino el diluvio, va a venir un día en que el Señor va a volver.
Ahora vamos a leer de los versículos 40 al 44. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús está advirtiendo aquí a sus discípulos, y les está diciendo, estén listos, y lo mismo lo hace con nosotros, que estemos listos para una venida inesperada. Aquí Jesús señaló cosas curiosas, desapariciones, el arrebatamiento de algunos y la venida del Hijo del Hombre. Como el día y la hora de su venida no se pueden saber, los seguidores de Jesús deben estar en guardia constante por su venida. No debemos escapar el énfasis, o sea, no dejemos pasar por alto ese énfasis que está haciendo Jesús. Dice, debemos estar listos todo el tiempo porque su venida por nosotros es sin advertencia. No, pues lo está advirtiendo ahora, pero no es una advertencia como decir, vea, a las 11 de la noche llego. No, él desde ya nos está diciendo, él va a venir, no nos está diciendo cuánto, pero que estemos sí preparados. Jesús sigue unas cuantas parábolas y empieza a remarcar ese punto. Miren, un soldado, lo que daba el lector de este estudio, dice, un soldado debe estar listo para la batalla, todos los días. Solamente el general, el que lidera ese ejército, sabe cuándo van a ir a guerra. Pero el soldado todos los días se debe levantar, se debe poner su uniforme, sus armas deben estar listas. ¿Por qué? Porque siempre van a estar listos y el único que sabe el momento que van a ir a batalla es el general. Entonces él es el que les va a decir, bueno, ya, como ya todos están listos, entonces vamos a la batalla. Pero el soldado siempre debe estar preparado para la batalla. Algo que quiero que quede bien claro, y es que hay dos acontecimientos que son muy similares. Uno es el arrebatamiento, que es lo que menciona ahí, y otro es la segunda venida del Señor. El arrebatamiento no es la segunda venida, porque Él no va a tocar suelo. Dice las profecías que va a venir en una nube, y en esa nube es que nosotros vamos a ir. Los muertos en Cristo primero y los que estén aquí en la tierra van a ser arrebatados. La segunda venida sí va a ser cuando Él llegue y va a llegar al Monte de los Olivos en un caballo blanco y ahí viene a guerrear. Entonces es bien claro esto. Una cosa es la segunda venida y otra cosa es el arrebatamiento. Lo que estamos esperando ahorita es el arrebatamiento. Viene la gran tribulación aquí en la tierra y nosotros vamos a estar de fiesta con el Señor en las nubes. Bueno, vamos a continuar con los versículos 45 al 47. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Jesús nos dijo que debemos seguir adelante con diligencia mientras el Señor no está. Debemos ser como ese siervo fiel y prudente que cuida de los negocios de su amo mientras el Señor está fuera. Jesús también dice que prometió que seremos recompensados por esa diligencia, por estar pendientes de lo que Él nos ha dejado. Los siervos sirven al amo, pero el amo también sabe cómo cuidar y recompensar a sus siervos. Y aquí está hablando de ese siervo diligente, de ese siervo fiel. Pero en los versículos 48 al 51 nos habla también de los siervos malos. Vamos a ver qué nos dice. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Mire, Jesús nos está advirtiendo
contra la actitud que dice, mi Señor tarda en venir. O sea, nosotros debemos de vivir en una constante anticipación a ese regreso de Jesús. Y eso significa estar involucrados en sus negocios ahora. No confiarnos en que como no sabemos el día ni la hora o el pretexto que mucha gente da, no, yo todavía soy muy joven, no, ya cuando esté mayor, ya cuando a ver un poquito más, entonces ahí sí empiezo a ir a la iglesia o a leer la Biblia. Ahorita no, ahorita quiero gozar mi vida. Ya cuando esté mayor iré. La mentira más peligrosa de Satanás es no hay prisa. No es algo pequeño decir que Jesús no vendrá hoy o por muchos años, porque el sistema de profecía lo demanda. Necesitamos estar listos como si fuera a venir mañana, como si fuera a venir esta noche. Jesús nos muestra que el siervo malo no estaba listo para el regreso de su amo y pecó al menos en 3 maneras. ¿Por qué? En la primera manera, dice que no trabajó en el negocio que le fue encomendado, esa comisión que su amo le había dejado. En la segunda manera, peleó y maltrató a sus consiervos, a su prójimo. La tercera, se entregó a los placeres del mundo en vez de servir, de hacer lo que le había dejado su amo. Miren, este énfasis en estar listos constantemente es un reto para nosotros como cristianos hoy en día. Se puede decir que muchos cristianos no están listos de las mismas 3 maneras. Y luego también nos hace énfasis en lo que le espera al siervo malo, porque lo está diciendo que será castigado duramente. Y lo pondrá aparte con los hipócritas. Recordemos de la clase pasada cuando hablábamos de la hipocresía de los fariseos de esa época. Entonces, el siervo bien y prudente fue recompensado, pero también el siervo malo recibió esa recompensa por su maldad y tendrá parte con los hipócritas que esa era recompensa por su maldad que merecía. En estos términos, este capítulo 24 creo que nos deja mucho en qué reflexionar para saber si estamos conscientes de las señales que se están presentando, saber, ¿será que estamos listos para que el Señor nos va a encontrar listos cuando regrese? ¿Estaremos cumpliendo la comisión que Él nos dejó, lo que nos ha encargado por hacer? Muy buena pregunta. Mire que tristemente nosotros, los seres humanos, tenemos una gran confusión o hemos dejado meter una mentira y es que el placer, que uno consigue placer o que uno tiene placer es precisamente haciendo cosas como teniendo sexo con diferentes personas, tomando, embriagándose, haciendo cosas que supuestamente traen gozo. O sea, yo estoy gozándome la vida y estoy haciendo cosas indebidas y eso es lo que ha puesto el enemigo y la mentira grande es que hemos creído No hay que prisa, ¿no? sí, o sea, ¿para qué? Hay que disfrutar la vida y resulta que cuando uno pasa por todas estas cosas y ve las consecuencias que tienen estas diversiones, ve que no vale la pena y se disfruta más la vida sana, una vida entregada más al Señor. ¿En qué sentido? Obedeciendo. ¿Cómo? Pues hombre, haciendo la voluntad de Dios siempre. No hay mejor disfrute de tener una sola esposa, de disfrutar con su esposa la parte sexual, de no embriagarse. ¿Para qué embriagarse? Yo cuando me embriagaba al otro día tenía una resaca, una cruda, un guayabo muy horrible y no disfrutaba nada de esas cosas. Así es que uno puede vivir, disfrutar de la vida de la manera, una manera bien, una manera que no ofenda a Dios, que no ofenda a las personas, poder tener compañerismo, amor, o sea, poder uno vivir bien la vida esperando la venida del Señor sin necesidad de estar uno amargado, porque la gente cree que es que vamos a estar esperando la venida del Señor y vamos a estar tristes o vamos a estar a toda hora como las viejitas haciendo rosario, o que uno tiene que estar a toda hora, amén. No, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida normal, que disfrutemos de la vida. De hecho, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
porque Él quiere que nosotros tengamos gozo, que tengamos paz, que estemos llenos de amor, que podamos vivir eso que nos encomendó el Señor, dando esa gran comisión, mostrándole a las otras personas que no conocen de Cristo que también se puede vivir sabroso, rico, sin necesidad de estar pecando, creyendo en el Señor, teniendo ya ese etiquete de que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo para estar preparados para ese día. O sea, estamos listos para irnos con el Señor sin dejar de disfrutar la vida, sin dejar de hacer lo que nos agrada, rico, disfrutar de buena comida, de pronto hasta de un vino, de pronto de pasar con familia tomando algo sin necesidad de emborracharse, sin necesidad de hacer cosas ilícitas, sin necesidad de estar peleando, estar viviendo como Dios manda, como Dios quiere, en amor. Amén. Bueno, con esto terminamos nuestro capítulo 24 del libro de Mateo. Y no sé si ¿tienen alguna pregunta? Pues solamente compartirles que el gran problema de hoy en día es de que la gente no quiere conocer a Dios. O sabe que existe, pero no se involucra, no quiere conocer. Y como ustedes dicen, viven de los placeres de este mundo. Desgraciadamente piensan que felicidad hay una y que si no es la felicidad de ellos, la felicidad de otra persona, no es cierto, no puede existir. A uno lo tachan de aburrido, de amargado, de encerrado, pero la verdad es de que, como decía el pastor, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Por ejemplo, los dulces ya fabricados, un ejemplo tan bobo, los dulces no deberían de existir porque lejos de que nos hagan un bien o a los niños, nos atacan la salud, ¿no? El exceso de azúcar. ¿Por qué no disfrutar de una manzana, de una uva, de una fruta, ¿no? Igual en las relaciones sexuales, tantas cosas que han puesto, aparatos y todo lo demás, que Dios nos equipó bien, ¿no? Para disfrutarlo, no necesitamos más. Nosotros que estamos en la palabra, pues debemos de seguir firmes porque es difícil, o sea, estamos adentro de un mundo que pues no quiere conocer a Dios y pues ¿qué es lo que va a pasar si está en tinieblas? O sea, nos cuesta trabajo mantener nuestra luz, pero con decisión se puede hacer, con voluntad se puede lograr. Es difícil, muy difícil, por ejemplo, no desear una casa, ¿no? Yo sí desearía tener una casa, pero si Dios me está dando un hogar y me está dando lo suficiente, pero porque la vecina, el amigo, el primo, X, tienen una casa, pues estamos, como les digo, la lucecita, algunas lucecitas están en una oscuridad completa. Pero pues ahora sí que con nuestra arma poderosa de todos los días estar leyendo la Biblia, alabando, orando, teniendo una relación, como ya lo hemos dicho, estrecha, íntima, sólida, permanente con Dios, lo vamos a lograr en verdad. Es difícil, pero sí se puede. Si no soltamos la lectura de la Biblia, vamos a permanecer y pues Dios se va a agradar algún día con nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Agradar a Dios. No se busca la recompensa, ¿no? Porque pues eso, Dios nos va a recompensar. Pero ya siendo cristianos, no buscamos brillar para los demás, ¿no? Buscamos agradar a Dios. Y pues sí, invitar a todos, ¿no? A que formen parte de llevar la palabra de Dios, porque pues, como lo hemos dicho, Dios no hizo a alguna gente especial. Ellos sí pueden, estos no pueden, estos se van a dedicar a esto, estos se van a dedicar al otro. Todos podemos llevar la palabra de Dios, no importa a quién, dónde, cuándo y cómo. Todos debemos para empezar, porque fue un mandato. Yo no estudié, yo no he estudiado. No se necesita ser pastor para compartir la palabra de Dios.
Entonces, pues es una invitación, ¿no? A la gente que nos está viendo de seguir, de continuar, y hay gente que apenas está empezando, y pues el consejo para esa gente es que todos los días se fortalezcan, crezcan, conozcan a Dios mediante la Biblia. Amén. Eso es todo. Gracias, Es bien Diana. bonito saber eso porque mucha gente tiene casa pero no tiene un hogar. Hay una inscripción. Tienen cama pero no tienen el sueño. Ajá. O sea que hay muchas cosas que uno puede disfrutar, y yo creo que con el ejemplo uno puede empezar a evangelizar a las personas, sabiendo de que es rico ser cristiano, es agradable, eso da paz, se disfruta. Es que de verdad yo vine a disfrutar la vida ahora siendo cristiano. Yo antes nunca había disfrutado la vida. Yo en estos días le decía a mi esposa que el mejor tiempo que yo estoy viviendo en mi vida es el que estoy viviendo ahora. Ahorita que ya estoy viejito, que ya soy abuelito, pero papito, pero en este tiempo estoy pasando rico. ¿Por qué? Porque es que Dios me ha dado una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad yo la quiero aprovechar día tras día. Es como si fuese el último día de mi vida. Lo disfruto al máximo, trato de disfrutar lo que tengo al lado mío. Si hay comida, bien; si no hay comida, pues lo que haya, lo que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para agradarle a Dios. Y eso es lo que más le podemos dar a nuestro Señor, darle agradecimiento por cada día que nos da, disfrutarlo, y al disfrutarlo estamos dándole gloria, honra y honor al Señor. No necesitamos ser rezanderos ni ser personas aburridas, al contrario, como tú lo decías, que vean la alegría, el gozo que el Señor nos ha dado en esta nueva etapa, en esta nueva vida que nos ha regalado. Así es. Entonces vamos a orar. Sí. Ora, Kiana, por favor. Gracias, Dios Padre, por este momento, esta reunión, por permitirnos estar hablando de ti, estar conociéndote más, ver un nuevo enfoque, compartirlo con la demás gente. Permite, Dios Padre Todopoderoso, que esta pequeña luz que nosotros estamos llevando al mundo prenda más lucecitas, para que así esas luces prendan a otras, conociéndote, llevando una relación estrecha contigo, haciéndote valer lo que eres, así, dándote el lugar que mereces, Padre Santo. Ayúdanos a que no tengamos distracciones materiales, a que la gente no influya en nosotros. Ayúdanos con tu gran espíritu a fortalecernos, a permanecer siempre firmes y fuertes en tu palabra. De esta manera, estudiando la Biblia, conociéndote, vamos a estar más fuertes para alzar a nuestros hermanos que se encuentran de rodillas, tirados, que están a punto de caer. Danos la fuerza unos contra otros, y permite, Dios Padre Todopoderoso, que en este momento tan oscuro de este mundo podamos alzar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Kiana. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, los que ven esta transmisión después en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Facebook también. A todos Dios les bendiga, y nos vemos la próxima semana en otro estudio del capítulo 25 de Mateo, y el domingo tenemos una prédica interesante, así que los invito a que podamos todos estar unidos. El domingo a las 11 de la mañana vamos a tener una predicación poderosísima, así que los invitamos a todos. Dios les bendiga, que estén muy bien todos. Gracias.